Capítulo 41. La primera cena. Advertencia: este es un capítulo de recapitulación de la Batalla de los Reyes. Has sido advertido. Está bien, Rin. Skatach habló, apoyando un codo en la mesa y la barbilla en el dorso de la mano. Si vamos a hacer esto, entonces vamos con lo que pasó con ustedes Masters primero. Todos ustedes han omitido detalles al decírnoslo de antemano, y les agradecería mucho la verdad. Rin, en respuesta a esto, solo hizo una leve mueca. Sus ojos perdieron solo una fracción de su brillo al darse cuenta de lo que tendrían que admitir ante todos los presentes en esta mesa. Ella, por supuesto, había esperado esa línea de interrogatorio. Sin embargo, eso no le facilitó hacerlo. Muy bien. Está bien. Suspiró, toda la bravuconería que había tratado de poner se desvanecía lentamente de ella. Estoy seguro de que no necesito repetir el comienzo de la Batalla de los Reyes a nadie aquí. En realidad, interrumpió Angélica, con la mano levantada y una expresión inexpresiva en su rostro, muy parecida a la de Ciel. Agradecería ese conocimiento. Ah, claro. Rin se reprendió mentalmente por olvidarse de las dos personas en la mesa que no tenían absolutamente ninguna conexión con la batalla en sí. Mentalmente, se tomó un momento para luchar contra el alma invasora que era Istar y agradeció en silencio a Ereshkigal por no ser tan problemática como su hermana. La Batalla de los Reyes fue un evento que ocurrió la medianoche del 27 de febrero después del ataque inicial de las fuerzas de Ig Millenia y sus sirvientes que llevaron al Servant Rider, Ozymandias de Egipto, lanzando un desafío de combate a Ciro. Transmitió profesionalmente, recibiendo asentimientos silenciosos de ambas mujeres y un pequeño "oh" de Ciel. Eso explica por qué mi hermano, la cosa que controla a mi hermano, eligió moverse en el grial cuando lo hizo. Volveremos a eso. Lubia interrumpió, con la esperanza de mantener las cosas al menos algo ordenadas, como la principal tomadora de notas de toda esta cena de recapitulación. Por supuesto, un par de los otros también estaban tomando sus propias notas, Gray y Olga eran los principales entre ellos, pero no podía permitirse el lujo de aflojar solo por eso. Bien, bueno, el acuerdo alcanzado entre Ciro y Ozymandias dictaba que la batalla comenzaría el 27 de febrero fuera de los límites de cualquier ciudad. Lo que llevó a nuestro asalto al filo de la medianoche en el complejo de los Ig Millenia en la isla de Ra dentro del mar interior de Seto. Ese compuesto fue creación de Ozymandias. Fiore añadió, irónicamente, que se sentía más cómodo con el ambiente tenso y profesional en lugar de la atmósfera bastante relajada que la mesa había tenido antes. Era uno de sus nobles fantasmas, el Ramesseum Tentiris. Gracias, Fiore. Rina sintió, agradecida por la inclusión, incluso si lo habían asumido en la semana previa al asalto. Ciro, Medusa y Semiramis llevaron a cabo el asalto inicial como una ofensiva de 3 frentes para dividir sus fuerzas y permitir una fácil entrada en la pirámide, si no destruirla por completo. Gray también se fue con Gran Hermano. Olga incluyó, anotando ese hecho en sus notas mientras lo hacía. Sintiendo una sensación de ardor fantasmal, la chica de cabello plateado miró hacia arriba y vio a ella mirándola. Sus propios ojos se entrecerraron al reconocer el brillo competitivo que brillaba en los ojos de la Emilla. Sin embargo, no diría exactamente que fui parte de la ofensiva. Gray negó con la cabeza, colocando una alita de pollo en su plato. Solo estaba allí para ayudar a Ciro en caso de que las cosas salieran horriblemente mal antes de que pudiéramos retroceder. Todavía estoy anotando que te fuiste con él, dijo Lubia simplemente, tomando un sorbo de su bebida. Pedante o no, Lorelei quiere tantos detalles como sea posible. Entonces, ¿me estás arrojando a los lobos solo para ganarme su gracia? Caramba, gracias. Gray miró inexpresiva a su amiga, apoyando un brazo en la mesa mientras miraba a la heredera de Edelfell. Yo no diría lobos. Solo estoy tratando de hacer un trabajo adecuado. Lubia sonrió inocentemente. Por muy divertido que sea esto, ¿no deberíamos continuar? Morgan preguntó con una pequeña sonrisa, colocando cortésmente algunos fideos en su boca después de que terminó de hablar. Correcto. Rina sintió, volviendo a donde lo había dejado. Aquí es donde nuestras cuentas van a empezar a dividirse.
Después de la ofensiva, los sirvientes bajaron para asaltar el Ramesseum Tentiris desde el suelo e infiltrarse en él, mientras que los maestros y los humanos se quedaron en el jardín colgante para ofrecer apoyo si era necesario. Sin embargo, momentos después de que Morgan trajera a Zirou y Gray de vuelta a bordo de la fortaleza, Morgan Le Fay abrió una grieta y un espacio y nos arrastró a todos fuera de la fortaleza y a un bosque en algún lugar de la costa occidental de Kyushu, Japón. ¿Algún comentario en particular sobre esa parte, Morgan? Preguntó Medusa, que estaba trabajando en una pierna de pollo de tamaño decente. No que se me ocurra. La reina tarareó antes de sonreír inocentemente, actuando como si varias personas en la mesa no estuvieran interesadas en la mecánica de su teletransportación y sus limitaciones. Con acuerdo entre ellos y la asociación de magos o no, ella no iba a revelar esos secretos sin hacer nada. Está bien, guárdate tus secretos. Semiram se burló, solo la pequeña curva de sus labios revelaba que simplemente se estaba divirtiendo con el comentario y no realmente molesta. Sin embargo, Morgan no dudaba de que intentaría recrear el hechizo ella misma de inmediato si se enteraba de sus detalles. Era el tipo de mujer astuta que era Semiramis. Una vez que aparecimos en el bosque, nos tomamos un momento para orientarnos y asegurarnos de que no había nada en marcha antes de que apareciera el desgarro en las texturas. Dijo Lágrima. Angélica se puso de pie de repente, captando de inmediato la atención de todos, ya que se trataba de información de la que ninguno de ellos había tenido conocimiento hasta ahora. Fue creado por el deseo de la cosa. Mi siervo me llevó antes de que entráramos en la montaña propiamente dicha, pero su deseo era, sin duda, el mismo, devolver a la humanidad a su flor de la vida. ¿Te lo ha llevado tu sirviente? Ella se inclinó hacia adelante con interés, con la ceja levantada. Así es. Mi sirviente, Okita Souji, me llevó justo antes de que, Darius, intentara atacarme. Darío, murmuró Lubia, anotando el nombre. ¿Okita Souji es tu sirviente? Gray parpadeó un par de veces, no esperaba escuchar ese nombre en el resumen de esta noche. Sí, aunque ella es, diferente de lo esperado. Su apariencia no se parece en nada a lo que se supone que debe ser y fue convocada con una personalidad casi en blanco y casi sin recuerdos de su vida. Explicó Angélica, tratando de mantener la voz firme mientras hablaba y fallando. ¿Por qué todo había tenido que salir mal desde el momento en que se descubrió esta estúpida guerra del Santo Grial? Antes de ir a por esa maldita tableta, ella y Julian no tenían absolutamente ningún problema, y ahora. No pensé que pudieras arruinar a un sirviente convocando tan mal. Y ya resopló, solo para que Morgan sacudiera la cabeza con seriedad. No puedes. Si lo que causó todo eso se debió a la invocación en sí, Okita Souji nunca habría aparecido. Esto es algo que tiene que ver con el propio espíritu heroico. ¿Y dónde está tu siervo actualmente? Preguntó Basset, entrecerrando los ojos en la joven mientras se tensaba ligeramente. Yo, no lo sé. ¿Qué? Fiore le dirigió una mirada confusa y preocupada, al igual que la mitad de la mesa. Espera, ¿no sabes dónde está tu sirviente actualmente? Preguntó Rin, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Después de llevarme a un lugar seguro, todo sobre ella simplemente, cambiado. Dijo que tenía que irse, se fue, y luego, unos momentos después, mi teletransportación dejó de funcionar. Así que no pude ir a ningún lado. Espera, ¿teletransportación? Lubia levantó la vista de sus notas esta vez, con pequeños destellos en sus ojos al darse cuenta de que potencialmente podría ser capaz de arrebatar tal secreto a la mujer de cabello rubio. Sí, una utilización de la hechicería de mi familia. Lubia chasqueó la lengua con molestia, pero aún no perdió la esperanza. Lo canalizamos a través de un código místico en particular para teletransportarse, sin embargo, el código místico se rompió durante esos eventos, así que no he podido hacer algo así desde entonces. Y mierda. Lubia. Robar está mal. No es robar si todavía lo tienen. Au. En el fondo, Olga se limitaba a fruncir el ceño y a mirar fijamente el pequeño cuaderno en el que estaba tomando notas.
Sus ojos parpadeaban cada vez con más frecuencia hasta que siseó en voz baja y se los frotó, parpadeando y frotándose los ojos en secuencia para tratar de recuperar su claridad normal. Te dije que necesitarías unas gafas si te pasas tanto tiempo mirando esas pantallas, Olga. Reprendió Gray divertido, sonriendo un poco mientras Olga hacía un puchero y le apuntaba con un dedo pequeño pero acusador. No necesito gafas, y el gran hermano lo hace todo el tiempo. Zirou no es exactamente el que acepta los riesgos de salud cuando se trata de su disfrute personal. Olga se limitó a hacer un puchero a la chica mayor antes de decidir dejar su pequeña conversación allí, ya que parecía que la recapitulación continuaba y su visión había vuelto a la normalidad. Bien, bueno, después de que se abriera el desgarro en las texturas, Gray trabajó en sellarlo lo mejor que pudo, disminuyendo su tamaño en al menos un factor de 10. Sin embargo, después de esta estabilización, el dragón, junto con una gran cantidad de espíritus, invadió esta textura usando la lágrima. ¿Y aquí, supongo, es donde entran en juego los espíritus divinos? Preguntó Xuanzang, demasiado curioso para no hablar al menos una vez. Había pensado que la batalla del Ramesseum Tentiris había sido agitada. Al oír esto, empezó a preguntarse exactamente quién había estado más estresado esa noche. Así es, Lubia se hizo cargo, permitiendo a Rin la oportunidad de tomar una copa y comer algo de comida antes de que se la quitaran todo. Astraea para mí, Manannan Maclear para Basset, Istar y Eresquigal para la señorita Gorila aquí. Muy a propósito, no miró a Rin mientras decía eso, perdiéndose la mirada de medio segundo que la cabeza de Tosaka disparó en la parte posterior de su cabeza antes de poner los ojos en blanco y mirar hacia otro lado. Ese argumento no valía la pena perderse este alimento en el momento actual. Se aseguraría de recibir su merecido más tarde, por supuesto, pero no en este momento. Y Parvati y Kama para Sakura. Además, amor y eros para Karen. Añadió Ciel, haciendo parpadear un par de veces antes de que Lubia y Olga escribieran rápidamente esa nota. ¿En serio? ¿Es el cuidado de todas las personas con eros? Gray parpadeó, estupefacto por ese conocimiento. Basándose en la mirada que Ciel le devolvió, su confusión no solo fue comprendida, sino profundamente sentida por la mujer de cabello azul. Ella lo hace, al menos así lo dice. Lo que me recuerda que ustedes cuatro han logrado mantenerse separados de los espíritus divinos que poseían su cuerpo, al menos eso creo. Empezó a decir Ciel, lanzando una mirada insegura en dirección a Basset y recibiendo un silencioso pulgar hacia arriba de la mujer. Ella estaba sentada y disfrutando del espectáculo y de la información en esta etapa. Sin embargo, si surgía algo a lo que necesitaba agregar información, estaba más que dispuesta. Mientras que Karen, amor y Eros se combinaron en un solo ser. ¿Cómo lo conseguiste? Senpai nos apuñaló a todos con una espada particular que tenía en el momento de nuestra posesión. Sakura respondió simplemente, sonriendo cortésmente a la albacea. Si bien cada uno de los espíritus divinos retiró las espadas después de unos momentos, la habilidad de la espada en cuestión mantuvo nuestras almas separadas el tiempo suficiente para evitar que se fusionaran en una sola en el primer contacto. Ya veo, sin esa espada puedo ver cómo Karen, y potencialmente otros poseídos, se fusionarían en un solo ser. Precisamente, creemos que Zerou tenía una idea de lo que podría haber ocurrido, pero no tenemos forma de confirmarlo en este momento. Lubia suspiró, la preocupación en su expresión era fácil de ver para todos. Sin embargo, nadie podía culparla por eso. Su novio estaba en coma, y todo era porque habían logrado ser poseídos por espíritus divinos, de todas las cosas. No fue precisamente una realidad fácil de aceptar. Después de nuestra posesión, Istar arrancó el corazón de Iyasbiel, permitiendo que la maldición del apóstol muerto almacenada en su interior se extendiera libremente por todo su cuerpo y completara su transformación en una apóstol muerta adecuada. Pero sigo siendo yo. No te preocupes. Ella se apresuró a tratar de calmar la preocupación de cualquiera, agitando las manos cómicamente. Olga sintió que su mejilla se contraía cuando la chica de pelo blanco la pasó por encima en su tranquilización, capaz de sentir la agresividad pasiva en esa sola acción. Aquí es donde los eventos se dividirán una vez más.
Con Basset, poseído por Manannan, y Gray yendo a luchar contra ella en un lugar separado mientras Zerou se quedaba para luchar contra Ishtar y Kama, con la ayuda de Astraea. No es que él la viera como una ayuda al principio. Rin murmuró, todavía bastante irritada, que Lubia de las tres había salido con la menor mancha de mancha su nombre de toda aquella pelea. Ella y Sakura ahora tenían el estigma de albergar a diosas que intentaron asesinar a Zerou al comienzo de esa pelea y Lubia pudo salir con la suya fácil ella estaba tratando de ayudar todo el tiempo. ¿Qué clase de mierda injusta fue esa? Menuda perra. Deberíamos atarla y salirnos con la nuestra Parar. No. En términos de nuestra pelea con Zerou, comenzó de manera bastante simple. Con Ishtar y Kama a la ofensiva para tratar de asesinar a Zerou en venganza por tratar de detener su posesión mientras Astraea intentaba ayudarlo a pesar de que él veía a los tres como enemigos. Ishtar vio a Zerou casi como un desaire a su existencia en esa etapa. Como sucesor de Gilgamesh y el que trató de detener su encarnación, no solo lo quería muerto, sino también roto. Rin siguió adelante, su mirada oscura y sus dientes rechinaron sutilmente mientras lo hacía. El recuerdo de lo que Ishtar había tratado de hacer en su cuerpo de todas las cosas nunca dejaba de cabrearla. Kama, por otro lado, solo quería que Senpai sufriera tanto sufrimiento y miseria como fuera posible, por lo que seguir los pasos de Ishtar y antagonizarlo y atacarlo funcionó bien en ese objetivo. Sakura respondió, la imagen de una Mai. La pared detrás de Sakura se agrietó cuando uno de los gemelos Gaebolg se estrelló contra ella. El delgado poste del asta del arma presionó contra el delgado corte en su cuello causado por la hoja de esa misma arma. No pienses que no puedo sentir la posesión que tiene lugar, Kama. Skatach advirtió, sus ojos parecieron brillar levemente mientras miraba fijamente a los brillantes ojos rojos de la Matou convertida en diosa. Lentamente, casi como una ocurrencia tardía, su cabello comenzó a volverse plateado desde la raíz. Debería haber esperado que uno de ustedes, sirvientes, hiciera algo como esto. Kama suspiró, siseando un poco de dolor cuando sus dedos tocaron los bordes del corte. Bastante atrevido de tu parte salir del armario ahora mismo, ¿no crees? Semira tarareó, apoyando la barbilla en el dorso de su mano mientras levantaba una ceja hacia la diosa. Lo creas o no, pero esta vez no tomé esa decisión. Suspiró, encorvándose un poco en su asiento. La pequeña doncella tuvo que tomarse un momento para dar un paso atrás y recuperar su fuerza mental. ¿De esa frase solitaria? Cuestionó Rin, preocupada por lo agotada que debía estar Sakura si eso solo era suficiente para derribarla. Su único objetivo en la vida es servir a Zerou Muramasa y hacer todo lo posible para hacerlo feliz. El hecho de que su propio cuerpo haya sido utilizado para hacer exactamente lo contrario, bueno, tal miseria no cae bien. Ella soltó una risita, sus ojos se iluminaron con una energía maníaca cuando terminó. Continúa con tu recapitulación de los eventos, me aseguraré de vigilarla. Ordenó Skatach, con la lanza enterrada en la pared temblando un poco antes de volver a su mano, la lanza más larga quedó apoyada en su silla mientras la más corta se sentaba en su mano, con la punta golpeando rítmicamente contra su pantorrilla. Entendido. Lubia asintió y continuó. Después de una breve pelea entre los cuatro, Ishtar comentó que los tres estábamos muertos para tratar de sacudir a Zerou. Basándome en el hecho de que él está arriba durmiendo, solo puedo suponer que eso significa que no reaccionó como ella supuso que lo haría. Gray resopló, claramente encontrando diversión en la idea de que Zerou siguiera las expectativas de cualquiera sobre él. Precisamente, Zerou, creo que, a falta de una palabra mejor, espetó. Confirmó Lubia, mordiéndose el labio suavemente por un momento mientras pensaba en el horrible momento en que, a través de los ojos de Astraea, vio desaparecer la luz de los ojos de su novio. Comenzó el canto para expandir su canica de la realidad. Morgan se animó de emoción al saberlo, y a pesar de que su atención nunca se apartó de Kama, la postura de Skatach pareció enderezarse ligeramente. Usando la sorpresa de la diosa y un aluvión total de armamento a su favor y logró actualizarlo correctamente. Oh. Bueno, esta pelea se ha vuelto mucho más interesante.
Morgan ronroneó, sus ojos palpitaban con una luz muy leve mientras escuchaba con mucha más atención que antes. No estoy seguro de cuál es el alcance total de las habilidades de la canica de la realidad porque Zerou pasó la mayor parte de su tiempo dentro luchando contra Istar mientras Astraea mantenía a raya a Kama. Pero sí sé que su mármol de la realidad era un paisaje perfecto para la formación de espadas. Capaz de producir cualquier espada que hubiera hecho o visto antes con una calidad igual o cercana a la original y mucho más rápido de lo que podría hacerlo en el mundo normal. También puede crear nuevas cuchillas. Rin interrumpió, recibiendo un sonido de sorpresa de Luvia ante el repentino conocimiento. Bueno, me imagino que sí, dadas sus habilidades como mago. Morgan tarareó, tratando de averiguar exactamente por qué Rin lo dijo como si fuera un gran problema. No era el tipo de persona que añadía detalles superfluos sobre algo así, sus palabras tenían claramente un significado que nadie más en la mesa estaba captando. Lo único que podía esperar era que, por su curiosidad desesperadamente creciente, se aclarara un poco más. Durante su pelea, a Istar le cortaron la pierna. Ociosamente, ella se inclinó en su asiento para mirar y ver a Rin con dos piernas perfectamente sanas y perfectamente sanas. Y notó que la atención de Zerou la dejaba por completo para seguir la trayectoria de vuelo de su extremidad. Error de novato. Skatach chasqueó la lengua y sacudió la cabeza, acompañada malhumorada por Heracles. El ojo seguirá el movimiento, es natural. Aunque estoy seguro de que ustedes dos se están divirtiendo, su explicación no está exactamente terminada. Semiram y se burló, agarrando un poco más de comida de un plato cercano. Gracias. A Istar también le resultaba extraño, no importaba cuántas veces la hiciera sangrar o cortarle partes de su cabello, su mirada nunca antes había flaqueado de esa manera. Sin embargo, desafortunadamente, logró descubrir lo que estaba sucediendo antes de que Zerou pudiera completarlo. El propio mármol de la realidad se comía todo lo que se desprendía de Istar, y probablemente también de Kama y Astraea, y lo usaba para crear una espada completamente nueva. ¿Una espada con los poderes de una diosa? Preguntó Morgan, solo para que la comprensión se reflejara en sus rasgos mientras el mago de dos colas negaba con la cabeza. Una espada con, en este caso, una propiedad anti-Istar. Hubo una fuerte inhalación de aire en toda la mesa ante lo que Rin acababa de revelar, incluso por parte de los sirvientes y Basset. Una canica de la realidad que podía crear algo usando la bioinformación de una criatura viviente era una cosa. Una canica de la realidad que podía usar esa información para crear una espada de propiedad antidiseñada específicamente para esa criatura era algo completamente diferente. Especialmente si funcionaba en una diosa de todas las cosas. ¿Estás bromeando? No hay manera. Eso tiene que ser hacer trampa. Sí. Vamos, Oni y Chan. Todos se quedaron en silencio ante el fuerte grito de Iya, girando la cabeza lentamente para mirar a la chica de cabello blanco, que en ese momento estaba de pie en su silla con el puño en alto en señal de celebración. ¿Qué? Eso es realmente genial. Rin no pudo evitar sonreír ante la defensa que la chica hacía de sí misma, levantando una ceja y sonriéndole recatadamente. ¿Quieres saber qué más mola, Iya? Sé lo que hace Kuro-chan ahora. De ninguna manera. Cuéntame. Imposible. ¿Cómo? Iya, Olga y Gray dijeron todos a la vez, los tres claramente estaban más interesados en el misterio que había rodeado a la espada personal de Zerou desde el día en que terminó de fabricarla. Para alguien que no se arrepentía en absoluto a la hora de explicar y mostrar sus espadas y sus habilidades a cualquiera que se lo pidiera. Kuro había pasado una cantidad récord de tiempo sin que nadie supiera qué secretos contenía. Sin embargo, Rin supuso que Gilgamesh parecía saber lo que hacía. Pero ahora estaba muerto, así que no contaba en absoluto. Una vez más, Istar lo descubrió. Rin admitió que estaba arrepentida, molesta de que hubiera sido ella la que había descubierto el secreto de la espada y no la cabeza de Tosaka ella misma. Entonces, dejaré que Zerou explique una vez que se despierte en lugar de arruinar la sorpresa. Vamos. Iya dejó que sus piernas se doblaran para volver a sentarse en su silla con un fuerte, pum, y se deslizó un poco más abajo,
claramente no contenta con que el secreto siguiera siendo mantenido. Esa espada explica cómo su último ataque contra Istar logró hacer tanto daño. Luvia murmuró, sus dedos sosteniendo su barbilla mientras repasaba los últimos momentos antes de que un Limited Blade Work se hiciera añicos a su alrededor. Siempre se había preguntado qué habría sido esa espada y cómo había logrado penetrar tan profundamente en Istar. Ahora, supuso, sabía la respuesta. Y realmente, todo lo que hizo fue plantear más preguntas sobre los límites exactos de tal habilidad. Sí, sin embargo, esa espada y el peligro que representaba parecieron cambiar algo en Istar y su concentración se disparó, lo que la llevó a asestar un puñetazo perfecto a Zirou mientras intentaba cortarla por la mitad. Rin terminó su explicación con un movimiento de su mano, mostrando dónde la espada había cortado su cuerpo y a qué profundidad. ¿Un puñetazo perfecto?, preguntó Fiore. Sus cejas se fruncieron confundidas mientras Xuanzang miraba a Rin con no poco asombro. Cuando la respiración y las acciones de un puñetazo se realizan a la perfección absoluta, el daño y el impacto del puñetazo se pueden magnificar hasta el punto de ser una hechicería en sí misma. Explicó Rin, queriendo ser cortés y complaciente sin revelar demasiado de los efectos de la habilidad. Claro, es posible que tenga que aclarar algunas cosas con Nubia más tarde, pero hasta ahora Fiore era una aliada tentativa. Es una habilidad bastante poderosa. Xuanzang aclaró un poco más, extrañando el pequeño suspiro y la palma de la mano que Rin hizo al final de la mesa. Sam Wukong lo usó varias veces a lo largo de nuestro viaje, aunque sus ataques regulares fueron más que catastróficos. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Morgan, dirigiendo deliberadamente la conversación de nuevo al camino para que pudiera escuchar más sobre la canica de la realidad de Zirou y lo que él podía / hacía con ella. Bueno, por suerte Zirou consiguió defenderse por instinto. Luvia continuó, temblando un poco mientras su tez palidecía. Pero el puñetazo de Istar le hizo un agujero en el abdomen y dejó la mayoría de sus órganos destrozados y sus intestinos colgando hasta el suelo. Cerca del otro extremo de la mesa, Fiore se puso ligeramente verde y se llevó una mano a la boca mientras se atragantaba. Está claro que la muchacha fue la que peor se dio cuenta de ese conocimiento, aunque tanto ella como Olga palidecieron un poco al oír el daño que había sufrido. Ahora sé por qué no querías a Ka-chan aquí. Ella murmuró en voz baja, solo capaz de imaginar su reacción si hubiera escuchado tal cosa. Es un milagro que un coma sea lo único con lo que salió de esa pelea. Murmuró Jin, preocupada, pero no francamente disgustada como algunas de las otras chicas. Sin embargo, nadie más se sorprendió particularmente por eso. Después de todo, la guerra fue un esfuerzo bastante brutal. Y esa cantidad de daño que sufrió destrozó su canica de la realidad, llevándolos a todos de vuelta al claro del bosque que habíamos creado. Fascinante, claramente hay un vínculo mental entre el lanzador y el límite de la canica de la realidad en sí, tal vez suficiente estática mental en forma de lesiones puede hacer que el huevo del mundo colapse sobre sí mismo. Murmuró Morgan, comiendo ociosamente algo de comida mientras intentaba averiguar la causa exacta de por qué había ocurrido aquello. Por supuesto, no había forma de averiguarlo con certeza sin verlo de primera mano, pero la teorización por sí sola era algo que le resultaba increíblemente divertido. Quizás, no me lo había planteado. Kama respondió, los ojos de Skatach se agudizaron en señal de advertencia. Oh, cálmate, estoy siendo cortés y le estoy siguiendo el juego. La despedida casual de la diosa, aunque divertida para la reina de las sombras, lo fue mucho menos para algunos de los otros combatientes alrededor de la mesa. Algunos de ellos la observaron con recelo mientras chasqueaba la lengua y tiraba del atuendo que adornaba su cuerpo. Esta cosa es tan sofocante que ya he tenido suficiente. Con su decisión tomada, la diosa agarró la camisa y la falda que llevaba puestas y activó una pequeña hechicería, los hilos se desenrollaron y se reconfiguraron en nuevos patrones y formas a su antojo. Dejándola no con la falda formal y la camisa de manga larga que Sakura había elegido usar esa mañana, sino con algo mucho más. Mostrando. Ahora su cuerpo estaba adornado con materiales delgados no muy diferentes de la seda o el satén, con brillantes bandas doradas y hermosos pétalos dorados que coronaban cada extremo del material.
Un atuendo tan hermoso como tentador y seductor, especialmente cuando levantó los brazos para mostrar unas borlas moradas que colgaban de los pétalos dorados sobre sus hombros. No está tan mal. Tarareó. Por supuesto, el objeto principal de su afecto y deseos yacía sobre sus cabezas, dormido e incapaz de apreciar el trabajo que había puesto en ello. Pero al menos sabía lo que podía hacer la próxima vez que su anfitrión tuviera que dar un paso atrás. Mientras tanto, otras dos deidades cercanas encontraron su interés despertado. Oh. Bueno, ¿no es un buen truco? Tarareó Istar, colocando dos dedos en sus labios mientras flotaba boca abajo en la mente de Rin. Fascinante. Eso me da algunas ideas. Manannán sonrió en Bassetts, claramente disfrutando de las extrañas ideas que había inventado. Ambas mujeres se estremecieron un poco ante los comentarios ociosos de sus compañeras de cuarto y trataron de fingir que no habían dicho nada. Sin embargo, a Rin le costó mucho esfuerzo no empezar a gritarle a la diosa de la belleza. Con eso fuera del camino, después de que Sir Rose Reality Marvel se rompiera, quería que su atención y su miseria se quedaran en mí y solo en mí. Todos se sorprendieron un poco al ver que Kama participaba voluntariamente en la conversación. Aunque la forma en que su mejilla se aplastaba contra la palma de su mano mostraba que no encontraba precisamente la situación muy estimulante. Estaba tan concentrado en esa princesa de dos colas que era molesto. Entonces, decidí usar una habilidad de mi anfitrión para llamar su atención hacia mí, su mármol de la realidad. Esta vez fue a Kama a quien se centró la atención de Morgan, sus ojos azules se fijaron en la diosa con un enfoque e intensidad que la deidad india deseaba tener una décima parte de él en este momento. Sakura ha desarrollado una canica de la realidad. Desarrollo. Kama corrigió, con los ojos entrecerrados y el tono muerto. Convocé al único habitante de ese estúpido lugar y me apuñalaron por la espalda por mis problemas. Literalmente. Rin sonrió con aire de suficiencia, un destello de fuego azul la hizo parpadear rápidamente y retroceder. Solo para ver la punta del Gae-Bolt de Skatach apenas rompiendo la piel del cuello de Kama una vez que las brasas desaparecieron. Ponte de pie. Abajo. Kama, con la barbilla levantada para evitar que la lanza se clavara más en su cuello, alzó los ojos para mirar a la mujer mientras se agachaba encima de la mesa. Claramente preparada para hacer cualquier lío que fuera necesario para mantenerla a raya. Está bien. Lo que sea. A ver si vuelvo a participar en esta estupidez. Con un último giro de los ojos, se desplomó en su asiento una vez más, manteniendo obstinadamente los labios apretados, incluso cuando parecía que algunos de los ocupantes de la mesa esperaban que continuara hablando. Bueno, continuando una desde donde la dejó, interrumpió Lubia, ansiosa por mantener la conversación para no dejar que las cosas se pusieran demasiado tensas. Kama convocó a una entidad de la mármol de la realidad que se estaba formando de Sakura y que se volvió contra ella, usándola como rehén y una forma de evitar que Istar o Astraea atacaran instantáneamente. Eso duró mucho. Y, como dijo Miss Gerile, terminó siendo destruida por Istar después de incitarla. Lubia remató, dándole a su rival una pequeña sonrisa mientras la otra joven solo miraba minuciosamente y resoplaba. Después de eso, gruñó Rin, aclarándose rápidamente la garganta y sonriendo inocentemente mientras intentaba seguir explicando. La pelea continuó de nuevo, pero en ese momento, Istar había sido demasiado corroída por mis propias emociones como para apuntar fríamente a tiros mortales contra Zero. Creo que puede haber sido lo mismo para Kama, pero ella está haciendo pucheros, así que no podemos saberlo. Kama se limitó a darle a la chica de dos colas una mirada inexpresiva a medio cerrar, sin levantar el anzuelo que había sido colgado tan descaradamente frente a su cara. Después de una breve pelea con Istar y Kama, Zero fue salvada por Astraea y finalmente reconoció que estaba trabajando para tratar de ayudarlo. Explicó Lubia, sonando extrañamente orgullosa por algo tan simple. La mirada de muerte absoluta que Rin y Kama le dispararon a Lubia hizo evidente de inmediato por qué ese era el caso. Y luego Astraea usó su autoridad como la diosa de la justicia y creó una pseudo-realidad basada en una sala de audiencias para juzgar tanto a Istar como a Kama por sus acciones.
Ahora la atención de Morgan estaba fija en Lluvia, la cabeza de la pobre reina nadando con intriga y preguntas sin necesidad absoluta en bastantes formas. Por lo que parece, la habilidad de Astrea no era una canica de realidad en toda regla, sino que el entrelazamiento de una verdadera autoridad a través de una pseudo-realidad todavía era algo digno de contemplar desde una perspectiva taumatúrgica y algo que absolutamente quería ver en algún momento. Quería diseccionarlo, separarlo, analizar todas las piezas y volver a coserlo de tantas maneras como fuera posible para probar sus resultados. Sin embargo, dado que ella no tenía una autoridad, ese honor pertenecía a Lefay y Vivian, por muy molesto que fuera, solo tendría que ver e investigar. Una canica de la realidad, sin embargo, podría ser recreada. Por supuesto, los mecanismos internos, el terreno y los límites serían diferentes, pero la construcción física real de una canica de la realidad podría replicarse. Y ser capaz de ver y experimentar una en acción sería absolutamente invaluable para eso. A lo largo del juicio, ambos fueron declarados culpables y, por lo tanto, su fuerza y producción se vieron obstaculizadas cuando la pseudo-realidad terminó y se desmoronó. Eso fue justo después de que llegué allí. Olga informó a la mesa, recibiendo miradas de sorpresa de las dos novias de Ciro y Kama. Espera, ¿estuviste allí mientras ellos no estaban? Preguntó Rin, colocando las palmas de las manos sobre la mesa e inclinándose hacia adelante. Lo fui. Ella respondió, enderezando la espalda y haciendo todo lo posible por mantener la calma y ser profesional. La reacción violenta de tu batalla fue severa, para asegurarme de que salí bien, usé un hechizo para darme una forma limitada de previsión. Con mi competencia actual, solo puedo ver 1 o 2 segundos en el futuro, pero es suficiente para evitar cosas si estoy preparado. Yo. No sé por qué, pero de alguna manera, logré sobrecargarlo esta vez y vi mucho más allá. Mucho. Mucho más adelante. La niña se estremeció y se estremeció, un dolor punzante brotó de sus ojos, una sensación de picazón que persistía incluso cuando el dolor se disipaba. Congelándose. La chica hizo todo lo posible por no emitir ningún sonido ni mostrar que tenía algún tipo de dolor persistente mientras miraba hacia arriba con los ojos inyectados en sangre mientras continuaba frotando uno de ellos. Sus labios se abrieron ligeramente para permitirle aspirar silenciosamente más aire para llenar sus pulmones torpemente jadeantes. Hermano mayor. En el futuro, vi que aceptó un trato con alguien que, simplemente sabía que era malo. Trató de explicarse, su voz gorjeaba un poco confundida mientras intentaba explicar el sentimiento instintivo y visceral que la había atormentado en ese momento. Dispersos por toda la mesa, Skatach, Semiramis y Morgan entrecerraron un poco los ojos ante la historia de la chica, sus mentes corrían a 1000 por hora. Ver el futuro era una prueba complicada incluso con los cimientos más estables y las habilidades pródigas. Los oráculos, incluso durante la era de los dioses, a menudo tenían que confiar simplemente en explicaciones básicas y detalles vagos simplemente para obtener algo incluso más o menos preciso. Muy pocos seres eran capaces de mirar hacia el futuro y encontrar algo preciso, y mucho menos una escena entera como Olga se había descrito a sí misma viendo. Alguien no hizo simplemente algo así simplemente sobrecargando un hechizo, simplemente no sucedió. No, había algo más detrás de ese fenómeno. Traté de apresurarme para llegar a él lo más rápido posible, pero los 4 se habían movido muy lejos en poco tiempo. Pero entonces escuché. Bueno, escuché tu voz, Lady Pendragon. Dijo ella, volviéndose para mirar a Morgan, abriendo de par en par los ojos de la reina. Oh. Eso explica en gran medida cómo pudo hacer eso ahora. Sentí un empujón en mi espalda y mis siguientes pasos me enviaron volando por los aires hacia la playa en la que estabas. Cuando llegué allí, el gran hermano estaba de rodillas hasta que lo llamé. Él no había hecho el trato que yo había visto, pero tampoco vi al negociador en absoluto, así que no sé dónde estaban. Si no estuviste allí en la línea de tiempo que viste originalmente, podrías haberlos asustado en esta. Sugirió Heracles, limpiando una pierna de pollo entera en un instante justo después de terminar de comer. Esa es la explicación más probable, si ese es el momento que eligieron aparecer, probablemente estaban esperando un momento de aislamiento o debilidad.
Skatach añadió, frunciendo un poco el ceño al ver las expresiones que cruzaban por los rostros de Rin y Lubia. Sin embargo, el gran hermano sintió el destrozo de la sala del tribunal de Astrea y me advirtió, así que logré escapar antes de que la lucha comenzara de nuevo. Ya veo, gracias. Murmuró Lubia, mordiéndose el labio por un momento antes de negar con la cabeza y continuar. Después de su reaparición en la realidad, Kama fue a enfrentarse de nuevo a Zerou antes de que él, bueno, no estoy muy seguro de lo que logró hacer, pero combinó las habilidades de lo que ella llama límite y territorio en una sola activación. En silencio, Morgan se levantó, para diversión o confusión de toda la mesa. Sus pasos eran mesurados y tranquilos mientras caminaba a lo largo de la casa y doblaba la esquina para adentrarse más en la casa. Sus pasos se silenciaron por un momento antes de que el sonido de una puerta abriéndose resonara en toda la casa. Toda la mesa se sentó en silencio mientras escuchaban las voces de Morgan y Arturia justo antes de que hubiera un pico de prana y el sonido de un fuerte impacto. Los pasos se hicieron más fuertes a medida que regresaban por el pasillo y entraban en la cocina, revelando a Arturia sosteniendo a Morgan del suelo como un gatito que se porta mal por la parte posterior de su vestido con los brazos cruzados detrás de la espalda y sostenido allí por las muñecas con la otra mano. Está descansando, Morgan. Guárdalo en tu vestido. Arturia siseó, claramente menos que contenta con las acciones de su hermana. Morgan, por otro lado, parecía completamente despreocupada en su molestia, luchando en el agarre de su hermana e incapaz de liberarse ni un poco. Todavía no iba a hacer nada de eso, Arturia, todavía. Solo necesito respuestas. Puedes esperar. El rey de los caballeros refutó, mirando a Percival y asintiendo bruscamente antes de colocar a Morgan firmemente en pie. Solo una vez que el caballero de cabellos blancos se puso de pie y colocó una mano en el hombro de la reina, Arturia soltó a la mujer mayor. Su mirada se mantuvo clavada en la mujer de cabello plateado con recelo mientras retrocedía, solo dando la más rápida de las miradas hacia la comida. Quería unirse a la comida y comer con el resto de ellos, por supuesto que lo hacía, pero tenía un deber y no podía permitirse eludir sus responsabilidades mientras todos los demás estaban ocupados con esta reunión. Solo se permitía calmarse y relajarse cuando su maestro abría los ojos y se levantaba. Hasta entonces, ella montaría guardia y se aseguraría de que su condición no se deteriorara por ninguna razón, como creía que debía hacerlo un sirviente adecuado. ¿Cuándo te vas a despertar, Ciro? Con un resoplido de fastidio, Morgan se movió de su posición junto a Percival al asiento en el que se había sentado anteriormente, cruzando los brazos y cruzando una pierna sobre la otra debajo de la mesa. Por supuesto, entendía la preocupación de su hermana, después de todo, era una reacción natural ver a alguien en ese tipo de estado, pero el fervor que tenía por protegerlo se estaba volviendo un poco preocupante. Honestamente, Morgan realmente estaba considerando agitar a la tosaca para que se dirigiera y enviarla hacia Arturia solo para que ambos se calmaran. Porque si bien sabía que Arturia se había estado acercando a Ciro durante las últimas 2 semanas desde que la había convocado, y rompió su caparazón con sorprendente facilidad. La reina simplemente no pudo evitar encontrar la idea de que su primera vez fuera con Rin y no con Ciro como la cosa más divertida del planeta. Pero basta de eso, por ahora. Ahora era el momento de centrarse en la recapitulación y la información, no podía perderse nada. ¿Puedo continuar ahora? Preguntó Lubia, cruzándose de brazos y levantando una ceja hacia su sirviente. Sí, adelante. No te preocupes por mí. La reina inglesa le sonrió inocentemente, recibiendo una exhalación divertida del mago finlandés antes de seguir su camino. Usando esa combinación de límite y territorio, logró nivelar el campo de juego un poco más, aunque todavía no estoy seguro de algunos de los efectos del límite. Rin, ¿Istar se dio cuenta de algo? Miró a su compañero mago y recibió un asentimiento a cambio cuando la chica de 2 colas se levantó después de lograr comer una buena porción de su comida. Lo hizo, en realidad. La mecánica exacta detrás de esto sigue siendo un misterio, pero Boundary le permite a Ciro promulgar un componente conceptual para sus ataques. Istar creyó que se trataba de un alargamiento de su espada. Extendiendo el filo de su espada, y su movimiento, hasta la extensión del límite.
Ah, ya lo veo. Skatach tarareó, haciendo un pequeño movimiento con la mano junto a su cabeza. Es probable que funcione bajo un principio similar al Gae-Bolt y su perforación retroactiva. La espada de Zero se había movido del punto A al punto B, por lo tanto, cualquier cosa entre esos puntos debe haber sido cortada. Para enfatizar su explicación, levantó ambas manos para actuar como los puntos en cuestión y trazó un dedo entre los dos puntos. Su experiencia como maestra fue más que evidente a medida que avanzaba. As for the simultaneous activation, that's a harder matter to surmise but I can take a guess that perhaps set the synchronous natures of both abilities to overlap them. She hand, drawing a small circle in the air with her finger as she considered the bounded field-esque nature of both abilities. That's the most likely answer. Morgan nodded, considering it herself now that she had calmed down a little. It's certainly a fascinating application of both abilities. I can't imagine that its toy on the body or prana reserves is light, however, to make up for that effectiveness. I don't think so either, because I started slowing down a lot quicker than I already had been, using some combination of bow and arrow to dead like a charged attack from a star that blew the beach to Kingdom Come. Rin shook her head and explained, shivering a little as she remembered watching Zero drop. Which is when we appeared. Heracles said, getting a nod from the twin-tailed girl. Okay. Our turn. Illa said excitedly, bouncing in her seat with her hand raised. Very well, go ahead Illa. Rin chuckled, sitting back down alongside Luvia and letting the girl up excitedly. Great. Welcome one and all to the great Illa's Bill's recollection of events. A pair of glasses spun to life over the ridge of her nose and a blackbird and chalk appeared being her. Big Brother's Project A. Olga yelped as a piece of chalk struck her between the eyes. Illa only smiled innocently at the accusing looks that she got, another piece of chalk held between her fingers as if it somehow absolved her of ever having thrown one at the other girl. In all fairness, the girl hadn't thrown a piece of chalk at the animus per girl who dared to try and steal her on each arm from her. A wired thought. Hey. Anyways. Illa said, quickly drawing on the blackbird to draw the conversation away from Olga and her annoyance. After I ripped my heart out, which was a bummer. Multiple people sitting at the table stared at Illa's back with unreadable expressions, unable to figure out if she was funny and just venting with humor or if something actually had to be done about this. They didn't know what they could do about this, none of them were exactly well adjusted themselves, but something. I sorta lost myself for a bit in the haste that the curse created in my mind. It was, actually really angry. En un instante, toda la energía se desangró de la niña y su postura se encorvó un poco mientras dibujaba un fuego caricaturesco en la pizarra. Es como cuando tienes un mal día, que sigue empeorando cada vez más. Y sigues pensando que has llegado a tu límite, pero luego sucede algo pequeño pero molesto y descubres que, en realidad, puedes enfadarte más. Una y otra vez. Es casi adictivo. Sigues enfadándote más y todo lo demás sangra. Se oyó un sordo golpeteo, cuando una gota de energía dorada golpeó la parte posterior de la cabeza de Illa e hizo que su frente golpeara la pizarra y rebotara dolorosamente. Toda la malicia que ascendía lentamente en la chica desapareció en un instante mientras se agarraba la frente y maldecía a todo pulmón. Vaya. Murmuró Olga, limpiándose las uñas de la camisa. Illa entrecerró los ojos hacia la chica e hizo un gesto de señalamiento entre sus ojos y los de Olga antes de volverse hacia la pizarra y subirse ligeramente las gafas que se habían deslizado por su nariz. Lo siento. Así que. Después de eso, me puse a hacer un alboroto sin sentido durante un tiempo que Gray y Manannan ayudaron a contener y me mantuvieron alejado de Oni y Chan y las diosas, gracias chicos. Tanto Gray como Basset sostuvieron en silencio sus bebidas y asintieron con la cabeza antes de tomar sorbos, más que felices de dejar que ella siguiera hablando si iba a seguir tan entusiasmada con eso. Acerca de. Creo que como a mitad de la pelea. Más o menos un tercio, en realidad.
Interrumpió Basset, recibiendo a cambio un enérgico asentimiento. Correcto. Aproximadamente a un tercio del camino de la pelea, sentí una brecha en la superficie de mi conciencia e hice todo lo que pude para recuperarme. Resulta que soy un perdedor un poco malo y no me gusta perder. Lo sabemos. La respuesta simultánea, de al menos la mitad de la mesa, la hizo sacudirse y darse la vuelta, sollozando dramáticamente antes de emitir un sonido fuerte como si estuviera llorando y darse la vuelta de nuevo. Bah. Grosero. Pero ser golpeado por Gray y Manannan durante tanto tiempo llevó a que la maldición en mi cuerpo se hiciera cada vez más fuerte para tratar de mantener el ritmo, lo que comenzó a traerme de vuelta a la superficie. Y también funcionó. Creo que algo se puede haber perdido en la transición. Rin se quedó inexpresiva, sacando un susto de la lengua de la chica más joven. Sí, bueno, nada es perfecto y yo estoy como, mucho más fuerte ahora también. No puedo refutar exactamente eso. Fiore murmuró, muy insegura de cómo se las arregló para encontrarse en medio de tantos monstruos a pesar de haber aceptado activamente venir aquí. Exactamente. De todos modos, eventualmente, cuando básicamente estaba completamente en la superficie. Más o menos empecé a luchar para vengarme de lo mucho que me destrozasteis. La chica Emilia admitió tímidamente, dando una sonrisa de disculpa a Gray y Basset mientras ambos le lanzaban miradas de muerte. ¿Es que? ¿Todos? Preguntó Angélica, frunciendo ligeramente el ceño mientras miraba la línea de tiempo de dibujos animados que la niña había dibujado. Más o menos. Realmente no había nada súper interesante en nuestro lado de la pelea. Era solo un montón de Gray y Manannan usando sus armas y magia para destrozarme y mucho de mí tratando de repartirlos a cambio. En palabras de Manannan, ella era una muy buena devolviendo el golpe, simplemente seguía levantándose. Basset se quedó inexpresiva, recibiendo un sonido ofendido de la chica mientras resoplaba y volvía a sentarse con los brazos cruzados, sus creaciones se desvanecían en destellos de prana. Me han degradado. Ella sollozó, tambaleándose de un lado a otro mientras Heracles le frotaba la espalda con una sola mano. Y ahora creo que es el turno de los sirvientes y Fiore de explicar su versión de la noche. Rin continuó la conversación antes de que pudiera descarrilar más. Creo que sí, no sé si tardará tanto como tu explicación, Rin, pero también hay mucho que cubrir por nuestra parte. Dijo Morgan, preguntándose si debería hacer el mismo truco de pizarra que ella antes de decidir no hacerlo. Si fue solo ella la que pasó por todo, entonces podría haberlo hecho, pero estuvo bastante separada del resto de los sirvientes durante la mayor parte de la noche. Por lo que era mejor no lidiar con una ayuda visual tan potencialmente torpe. En su asiento, los ojos y el cabello de Kama de repente volvieron a su púrpura habitual y parpadeó rápidamente mientras se sentaba y miraba la ropa que adornaba su cuerpo. Sakura podía admitir que la ropa se veía genial y acentuaba sus curvas maravillosamente, pero no pudo evitar sentirse un poco molesta. Había disfrutado bastante de ese aspecto y no podía hacer trampas como lo hacían las diosas y transmutar un material en otro, por lo que este metal había llegado para quedarse. Sin embargo, transmutó todo el material para que pareciera mucho más profesional que antes, convirtiendo todo el metal en pulseras, tobilleras y otros accesorios ocultos por su ropa. No era la mayor fanática de tener anillos de metal alrededor de sus muslos como lo había hecho Kama, pero era un gran desperdicio de metal, por lo que no solo los guardó, sino que también los agregó. Tranquilo. Amable de tu parte por unirte a nosotros de nuevo, Sakura. Heracles asintió respetuosamente mientras se levantaba, aclarándose la garganta y dirigiéndose a toda la mesa. Nuestra versión de los hechos comienza justo después de que comenzara el asalto inicial a la pirámide, donde Artoria, Percival, Medusa y Scatacha saltamos el Rameseum Tentiris mientras Morgan y Semiramis permanecían a bordo de los jardines colgantes de Babilonia. Heracles se tomó un momento para dejar que la información se asentara antes de continuar, asegurándose de mantener la mirada en un giro para que todos en la mesa recibieran la misma cantidad de su atención. La mayor parte de mi tiempo lo pasé en el exterior de la pirámide luchando contra el sirviente arquero de las fuerzas de Lig Millenia, Arjuna.
ya que se decidió que sería útil mantener tantas opciones a distancia como fuera posible para que no interfirieran con las otras peleas. Y a mis fantasmas nobles particulares les iría bien contra los fantasmas nobles potenciales que él mismo tenía. Basándonos en lo que escuchamos en el viaje en barco, fue una decisión inteligente de nuestra parte. Morgan sonrió, recibiendo a cambio un serio asentimiento del musculoso gigante de hombre. Eso es correcto. Al igual que mi maestro, los detalles exactos de la pelea no son increíblemente importantes, sin embargo, su poder y habilidad eran reales. En el combate cuerpo a cuerpo, era más que capaz de manejarlo, pero a distancia, éramos casi iguales. Al menos hasta, solo puedo suponer, el momento en que el corazón de mi maestro fue destruido. ¿Te pasó algo entonces? Preguntó ella, ladeando la cabeza hacia un lado. Sí. Él asintió con la cabeza una vez más, volviéndose para mirarla directamente. Es como si todo se volviera negro de repente, pero solo por un momento. Sin embargo, la debilidad persistente y el tiempo que estuve fuera le dieron a Arjuna la oportunidad de activar uno de sus nobles fantasmas. Afirmó que yo había recibido, moksha. La libertad del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Semiramis interrumpió, habiéndose dado cuenta de la falta de conocimiento del término por parte de Heracles. En otras palabras, muerte instantánea. Gracias, Semiramis. Esa explicación explica su confusión y los efectos del noble fantasma en cuestión, que se cobró la vida de uno de mis hijos en un instante. Sin daño, sin resistencia, simplemente una vida perdida. Peligroso, pero intrigante. Murmuró Skatach, ahuecándose la barbilla con la mano mientras pensaba en lo que acababa de escuchar. La batalla, después de eso, fue mucho más unilateral de lo que me gustaría admitir. Siento que el aumento de poder que sentiste, maestro, también se estaba desbordando en mí. Finalmente, Arjuna fue incapaz de seguir el ritmo y lo vencí mientras irrumpía en la sala del trono del Rameseum Tentiris, donde me reuní con el resto del grupo de asalto. Después de terminar su versión de la historia, Heracles se volvió a sentar, mirando a ver quién continuaría después de él. El cual, después de un momento de silencio, resultó ser Skatach. Supongo que yo iré a continuación. Formé parte del escuadrón de ataque interno, pero me separé bastante pronto cuando una invocación de Ozymandias intentó atacarnos furtivamente mientras estábamos debilitados por una maldición incrustada en la pirámide. Parecía ser una maldición que actuaba de manera similar a un veneno que no solo bajaba nuestros parámetros, sino que también causaba graves daños internos si no teníamos suficiente resistencia. ¿Qué curé? Añadió Semiramis, bastante egoísta. Muchas gracias, pero ese evento en particular llega un poco más tarde. Skatach respondió sin perder el ritmo, la criatura que atacó era, creo que después de una conversación con Heracles y Medusa, conocida como Ammit. Basándome en todo lo que dijiste, ¿te suena familiar? Heracles asintió con los brazos cruzados. Mandíbulas de cocodrilo, patas de león e hipopótamo combinadas. La naturaleza quimérica es uno de los mayores indicios. Seguía tratando de usar una habilidad particular en mí, creando una pseudo-realidad a nuestro alrededor que consistía en nada más que un conjunto de balanzas, sin embargo, seguía apagándose antes de que la balanza pudiera moverse. Sin embargo, con mi base de conocimientos, no puedo precisar exactamente por qué es así. Si realmente era una Ammit, tal vez estaba tratando de evocar las balanzas de Anubis. Históricamente, Ammit era conocido como el devorador de los muertos. Luvia explicó, teniendo bastante conocimiento sobre Egipto gracias a algunas de sus familias. Hazañas. Eso lo explicaría entonces. A pesar de habitar un contenedor de Servant en ese momento. ¿Disculpa? En ese momento. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Mi alma misma todavía se consideraba viva debido a la naturaleza complicada de mi invocación, por lo tanto, me hacía inmune a los efectos de sus escamas. Skatach continuó, ignorando deliberadamente la letanía de exclamaciones de asombro y preguntas sorprendidas. Basset simplemente suspiró en silencio a la reina de las sombras ignorando la conmoción de todos, teniendo la sensación de que lo estaba haciendo específicamente para meterse con todos.
La criatura era un buen oponente, la resistencia mágica y la regeneración significaban que podía recibir una buena paliza y seguir adelante. Sin embargo, no pudo seguir el ritmo, así que usé su cuerpo para derribar la pared de la sala del trono antes de que desapareciera. Skatach hablaba con sencillez, como si fuera una tarea fácil de lograr. Lo cual, para ella, pudo haber sido un pensamiento que solo le recordó a la mesa exactamente qué clase de monstruos estaban sentados en ese momento. Y ahí es donde termina mi versión individual de los acontecimientos. Genial, ¿ahora te importa finalmente explicar ese comentario perdido de antes? Preguntó Rin, con un pequeño temblor en los ojos. Skatach los había estado sacudiendo a todos durante días sobre lo que había ocurrido durante la batalla de los reyes, solo informando a Basset, Artoria, Morgan y Heracles mientras dejaba a todos los demás en la oscuridad. Continuamente evitaba el tema con un simple las piezas están todas ahí, júntelas, pero ahora no tenía a dónde huir. Había accedido a esta cena y a sus estipulaciones, así que tuvo que aclararse. Está bien. Skatach suspiró decepcionada, sacudiendo la cabeza lentamente. Cuando usé uno de mis nobles fantasmas y abrí la puerta de esquí para arrastrar a tantas esfinges como fuera posible a la tierra de las sombras, esto ocurre hacia el final de la pelea, hubo un efecto de resonancia, creo. Skatach se detuvo un momento para reflexionar sobre sus palabras, con las manos levantadas una vez más para que sirvieran de ayuda visual para su explicación. Simplemente, el fragmento de mí mismo que formaba Skatach, el lance, y mi verdadera alma que aún habitaba la tierra de las sombras comenzó a dibujarse el uno al otro. Sin embargo, mientras que mi verdadero yo simplemente habitaba la tierra de las sombras, mi yo lance estaba metafísicamente atado aquí por el Santo Grial y los sellos de comando que Basset, en ese momento, todavía tenía. Por lo tanto, en lugar de que mi yo lance fuera atraído hacia el todo más grande y fuerte del que originalmente era parte, mi verdadero yo viviente fue atraído hacia mi yo lance. ¿No se supone que la tierra de las sombras es algo ineludible? Preguntó Luvia, su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Idealmente, sí, pero no es realmente tan impenetrable. Solo yo tengo control sobre la puerta y, por lo tanto, la autoridad para pasar a través de ella como me plazca, razón por la cual mi verdadero yo entró en lugar de simplemente detenerme en el límite. Y cuando nos golpeamos, nos fundimos. Pero el peso de los recuerdos y las experiencias aquí en su textura le dio una ventaja a la personalidad de mi yo lance. Por lo tanto, mis dos yo se fusionaron en un todo apropiado con todos mis recuerdos intactos en lugar de solo mi yo viviente que resulta tener los recuerdos de mi yo siervo. Entonces, eres esencialmente el mismo Skatach que conocíamos antes, pero más fuerte, más rápido y mucho menos restringido. Preguntó Jin, tratando de entender todo aquello. Era una simple granjera, no una maga educada y entrenada, toda esta charla sobre almas, barreras y fusiones estaba empezando a lastimar su cerebro. Eso es esencialmente correcto, para evitar los detalles esenciales. Ella sintió con una sonrisa de satisfacción. Un verdadero espíritu heroico revivido en la actualidad, no puedo decir que esperaba un segundo. Rin murmuró secamente, con la esperanza de que al menos fuera algo más fácil tratar con ella que con Gilgamesh. Era, por supuesto, mucho más templada y autocontrolada de lo que Gilgamesh había sido jamás. Sin embargo, Skatach también tenía una sed de batalla que Gilgamesh nunca podría haber igualado, y eso trajo consigo su propio conjunto de problemas. Supongo que es nuestro momento de explicar la parte principal de la batalla de los reyes. Medusa suspiró, poniéndose de pie junto a Percival y Swansang mientras Skatach volvía a sentarse. Después de separarnos de Skatach mientras ella se ocupaba de los Amit, nos dirigimos a la sala del trono en poco tiempo, encontrándonos con Ozymandias, ese lobo, Swansang y una gran esfinge. Medusa comenzó, mirando a Swansang mientras levantaba cortésmente una mano a la altura de la cara. Esa esfinge es el Behemesut, algo así como el rey esfinge que Ozymandias podía invocar. Explicó el budista, sonriendo a Medusa mientras la mujer con los ojos vendados asentía con la cabeza en respuesta. Cuando llegamos allí, la traición de Swansang y Fiore se reveló cuando ella atacó a Ozymandias y el resto de sus fuerzas comenzaron a luchar contra nosotros.
Artoria fue a por el propio Ozymandias, Swansang y Percival fueron a por Mesut y yo me enfrenté a Esian Novo. Sin embargo, luché bastante debido a los efectos de la maldición en mí, por lo que mi pelea fue menos un enfrentamiento adecuado y más una distracción dilatoria. Me aseguré de ayudar cuando las cosas se pusieron realmente peligrosas en el medio. Swansang tranquilizó a todos, sonriendo a la reina Gorgona. Sí, tengo que darte las gracias por eso. ¿Qué pasó en ese momento, si no te importa que te lo pregunte? La mujer levantó una ceja bajo la venda de sus ojos mientras pensaba en los acontecimientos una vez más. Había sido una acción instantánea, su aparición entre Medusa y Lobo de S en medio de su retirada del Mesut y del área que había pronunciado. Medusa, en su debilidad inducida por la maldición, apenas había sido capaz de seguirle la pista, y mucho menos de notar lo que fuera que había destrozado las extremidades atacantes tanto de Esian como de Lobo. Recité el Sutra del Nidana Bhagga. El Nidana Bhagga tiene que ver con la cadena 12 de origen dependiente, una de las cuales es la idea de causalidad. Debido a toda mi práctica, puedo recitar cualquiera de los sutras del Buda a una velocidad rápida, así que recité el sutra justo antes de que me golpearan. Era simplemente la causalidad de que golpear a alguien llevaría a ser golpeado de vuelta. Explicó como si algo en esa frase fuera algo normal o que debiera minimizarse. Por lo que parece, suena similar a la habilidad, encantamientos de alta velocidad, que tienen ciertos sirvientes lanzadores. Morgan explicó en voz alta, preguntándose exactamente cuál era el alcance de los efectos de la habilidad. Basándose en los pequeños detalles de la expresión y los hombros relajados de Medusa, es muy probable que se tratara de una potente habilidad para recitar, probablemente hasta el punto de que los diálogos se superponían. Si se creía en el marco temporal. Ya veo, bueno, se lo agradezco mucho. Sin tu ayuda, no estoy seguro de si estaría aquí en este momento. Medusa colocó una mano sobre su corazón y asintió respetuosamente. No hay problema. Es lo menos que podía hacer. Swansang le dio un pulgar hacia arriba y una gran sonrisa, su entusiasmo positivamente contagioso. ¿Por qué no lo petrificaste? ¿No funcionó? Preguntó ella, parpadeando como un búho al movimiento de la cabeza de la gorgona. No fue así. Por una razón completamente distinta a por la que no funcionó en Artoria, Ozymandias o Heracles. Podían luchar contra él a través de una gran cantidad de Od, mientras que el Od de ese lobo parecía simplemente quemar mi petrificación. Creo que tiene algo que ver con el hecho de que el lobo de ese sea, como Irisbiel describió antes de que comenzara la batalla de los reyes, un sirviente de clase, vengador. Suena ominoso. Murmuró Ciel, recibiendo algunas sacudidas de los que estaban sentados cerca, ya que había permanecido en silencio durante casi toda la cena hasta el momento. Se sentía así también. Pero después de eso, el resto de mi pelea con Lobo de S fue esencialmente una carrera alrededor de la sala del trono para tratar de mantenerme intacto y mantenerlos distraídos. Al menos hasta que Heracles cayó a través del techo como un pequeño meteorito. Con mi ayuda, Lobo de S no duró mucho más, ya que Medusa ya no era superada en número y podía confiar en mí cada vez que se encontraba en apuros, y viceversa. Relató Heracles, mirando a Medusa como una indicación para que continuara. Y recibir un antídoto para el veneno de la maldición fue el último clavo en el ataúd para Lobo de S, algo por lo que también tengo que agradecerte a ti, Semiramis. En respuesta, la reina se limitó a sonreír arrogantemente y se pasó un poco de pelo por encima del hombro, claramente disfrutando del protagonismo y del conocimiento de que sus habilidades habían sido útiles. De nada, mi compatriota con los ojos vendados. Honestamente, el hecho de que Ozymandias pensara que podía desafiarme a una batalla de venenos fue el desaire más insultante de la noche. Por lo tanto, saber que condujo directamente a la eliminación de sus aliados es muy apreciado. No solo Lobo de ese antídoto nos ayudó a Swansang y a mí a vencer a Mesut también. Percival le informó, inflando aún más su ego. Al final de la mesa, Rin sostuvo en silencio su cabeza entre sus manos y miró fijamente su plato de comida casi vacío, ya lamentando el impulso de ego que estaba recibiendo su sirviente. Ya era bastante difícil lidiar con ello, esto no iba a facilitarle las cosas.
Nuestra batalla con Mehmet fue muy parecida a la de Medusa con Lobo DS, en el sentido de que fue un combate de distracción, pero también fue mucho más igualada debido a nuestra ventaja numérica a pesar de la ventaja del Rey Esfinge en términos de estadísticas puras. Explicó, su mano derecha haciendo pequeños movimientos frente a él mientras hablaba. Con esos pequeños movimientos de las manos, su postura perfectamente erguida y el tono de voz con el que hablaba, la idea de que había sido un caballero de la mesa redonda era más que evidente. Sin embargo, incluso entonces no era una batalla fácil de ganar, al menos hasta la llegada de Lady Skatach después de la victoria sobre los Amit. De nada. Ella sonrió y asintió, pero por lo demás permaneció en silencio. El Mesut había sido un fuerte oponente contra el que habría preferido luchar en lugar del Amit, pero sus decisiones estaban tomadas y simplemente tenía que lidiar con ellas. Al menos había conseguir algo de combate contra el poderoso Rey Esfinge. Para la versión de los hechos de mi rey, habría que preguntarle a ella, ya que nadie más se enfrentó a Ozymandias aparte de ella hasta que sus aliados hubieran sido tratados, pero después de esas pérdidas, comenzó a ponerse más a la defensiva y entró en pánico, incluso atrayendo a las esfinges que había estado usando para bloquear los ataques del jardín colgante de Babilonia para que nos atacaran a nosotros. Esas esfinges no eran una broma. Rápido, fuerte y duradero. Por no hablar de que incluso cuando se desgarraba o se desintegraba por completo, seguían apareciendo más gracias a los efectos de la pirámide. Heracles habló una vez más, recordando cómo prácticamente había librado una guerra de un solo hombre contra unos pocos de ellos. Ciertamente eran una amenaza, por eso decidí abrir la puerta de esquí en primer lugar. Skatach estuvo de acuerdo con él, asintiendo con la cabeza con seriedad. Sin embargo, después de mi encarnación en esta textura, pude sacarnos a todos del Ramesseum Tentiris justo antes de que Artoria pudiera desatar a Excalibur en la pirámide y a Ozymandias por igual, usando a Jin y a los Millenia restantes como punto de referencia. Explicó la reina irlandesa, mirando a Jin con conmoción mientras terminaba. Con un parpadeo sobresaltado y un pequeño aullido, se puso de pie de un salto, sonriendo tímidamente a toda la mesa y saludándolos con un pequeño saludo antes de aclararse la garganta con el puño cerrado. La muchacha aprovechó esa pequeña oportunidad para calmar sus nervios y abrir los ojos hacia el grupo una vez más, no hablándoles como Jean, la exuberante chica del campo de Francia, sino como Jeanne d'Arc, la santa doncella de la Guerra de los 100 años. Bien, hacia el comienzo del combate contra Ozymandias, Esian Lobo y Mesut. Utilicé mi resistencia mágica para abrirme camino a través de la pirámide sin ser afectado por las maldiciones y otros efectos mágicos del Ramesseum Tentiris y recogí a todos los maestros, llevándolos fuera del alcance efectivo del Ramesseum Tentiris. Desafortunadamente, en el tiempo entre su extracción y la aparición de los otros sirvientes, tanto Darnik y Millenia como Selenike y Millenia intentaron atacarme, por lo que tuve que lidiar con ellos. Después de su ingreso, la mujer juntó las manos y murmuró una pequeña oración. Suena mal, pero la muerte era realmente el único camino. Fiore trató de tranquilizar a todos los presentes, no habrían intentado detenerse si ella no hubiera hecho. Fiore, está bien. Rin trató de tranquilizarla, dándole la mejor sonrisa reconfortante que podía en ese momento. Casi todos aquí son guerreros y luchadores experimentados, todos lo entendemos. La chica Millenia se limitó a asentir en silencio y se relajó en su silla de ruedas, mirando hacia arriba mientras Morgan y Semiramis se levantaban. Y ahora, para terminar el relato de la noche, permítenos a Pendragón y a mí terminar las cosas. Semiramis cacareó, inclinándose de una manera a la vez dramática y burlona. Nuestra versión de los hechos comienza poco después de la teletransportación de nuestros maestros, cuando Lefay se teletransportó a la sala del trono de los jardines colgantes. Morgan comenzó a explicar, creando una estructura alámbrica en 3D de la sala del trono en el aire sobre el centro de la mesa para que todos la vieran. Al igual que en la pelea con Lobo DS, mi objetivo principal era detenerme mientras luchaba contra Lefay. Las pequeñas figuras de palo dentro de la estructura metálica que representaban a Pendragon y Lefay comenzaron a moverse con pequeños efectos de partículas, recreando vagamente la pelea lo mejor que Morgan podía recordar.
En ese momento no nos habíamos enterado de la rotura en las texturas, así que estaba tratando de sacarle información mientras luchaba, y darle a Semiramis suficiente espacio y tiempo para concentrarse en el asalto de artillería con el Ramesseum Tentiris y luego en el antídoto para las fuerzas terrestres. Morgan giró el armazón lentamente para que todos en la mesa pudieran tener una mejor vista de la batalla en miniatura que estaba creando para su placer visual. Después de completar el antídoto, dirigí mi atención a la batalla entre los dos y lancé mi sombrero al ring, como se dice. Semiramis continuó donde Morgan lo dejó. Los dos estaban haciendo tal desastre en mi sala del trono que no podía permitir que continuara. Así que usé uno de mis fantasmas nobles para llenar toda la sala del trono con el peor veneno que puedo inventar mientras le daba a Pendragón aquí el antídoto al mismo tiempo. Me preguntaba cómo funcionaba eso, ya que estábamos parpadeando por la sala del trono constantemente. ¿Fue un efecto centrado que se me quedó pegado o algo más? Preguntó Morgan, intrigado por la mecánica exacta del noble fantasma de la otra reina. Una mezcla, ese veneno en particular, se desarrolló específicamente para tratar a aquellos fuera de la alianza. Por lo que me aseguré de que todos en la alianza desarrollaran anticuerpos contra ese brebaje específico y utilicé un efecto específico para que el veneno fuera especialmente susceptible a los anticuerpos en su sistema. Efectivo. Morgan asintió. Ambas mujeres ignoraron descaradamente la mirada de muerte absoluta que Rin estaba disparando a su sirviente. Sin embargo, ese veneno terminó siendo la caída de Lefay, después de que se fortaleciera a sí misma aprovechando las líneas místicas, fue arrogante y aseguró su victoria. ¿Qué es lo que finalmente la llevó a subestimarnos a los dos y a ser incapaz de adivinar nuestro plan de ataque? Semiramis continuó, cruzando los brazos bajo su impresionante busto y resoplando con orgullo. Entre los dos, dejamos a Lefay sin poder averiguar quién daría el golpe final, que finalmente llegó a mi mano. Esperaba un ataque cuerpo a cuerpo adecuado, pero todo lo que necesité fue ponerle una mano encima para romper el hechizo de purificación que estaba usando para protegerse del veneno de Semiramis. Una vez que el hechizo se rompió, ella estaba lista para el conteo, y finalmente pudo encontrar su fin. Morgan describió, su expresión se oscureció mientras apretaba el puño, y la estructura metálica se rompió en pequeños destellos azul claro que se desvanecieron rápidamente. Repasar la pelea de esta manera nuevamente le recordó exactamente lo malo que era para Lefay que se le permitiera regresar, por lo que no podía permitirlo pasara lo que pasara. La bruja había hecho múltiples formas de resucitarse a sí misma, y Morgan se aseguraría de frustrar y destruir a todos y cada uno de ellos con la mayor crueldad. Ahora, si tan solo fuera capaz de localizar a la hermana de su maestro y ocuparse de las ideas que Lefay había puesto allí, podría deshacerse de ella y de su terrible influencia de una vez por todas. Pero, por supuesto, la bruja nunca hizo nada fácil, sin importar lo que fuera, y Cristina había estado desaparecida desde la noche de la batalla de los reyes, sin absolutamente ninguna evidencia de dónde había ido. Por lo que se tuvieron que usar métodos más tradicionales para rastrearla. Está bien, creo que eso simplemente me deja. Preguntó Ciel, aplaudiendo suavemente y mirando a su alrededor, asintiendo rápidamente cuando vio que todos estaban de acuerdo. Genial. Mi final de la noche es bastante simple. Karen había llamado porque quería pedirme un favor para que le ayudara a recuperar el cadáver de su padre que estaba siendo manipulado por la entidad dentro del Santo Grial, Angra Mainyu. Eso responde a una pregunta. Rin pensó para sí misma, tragando unos fideos soba que habían logrado sobrevivir a los apetitos voraces de las diversas figuras históricas que la rodeaban. Poco después de la medianoche, dos masas arremolinadas de maná golpearon a Karen mientras hablábamos y la derribaron en un instante. Al principio pensé que se trataba de un ataque, pero rápidamente descubrí que en realidad eran Amor y Eros los que la poseían. Al principio pensé que estaban tratando de atacarme, pero se apresuraron a asegurarme que ese no era el caso. Sin embargo, en sus esfuerzos por llegar a Karen primero, sus tres almas chocaron entre sí y se fusionaron en lo que es esencialmente una sola alma con la mayor parte de la personalidad de Karen en la superficie. Aunque no soy muy fan de que intente que la llame Super Karen. Admitió tímidamente, rascándose la mejilla y apartando la mirada por un momento mientras dejaba que la información se asimilara.
Creo que acabo de escuchar a Senpai gemir de dolor. Murmuró Sakura, girándose en su asiento para mirar en dirección a la habitación de Shiro. Eso se comprueba. Lluvia asintió justo antes de llevarse un poco de pasta a la boca. Después de eso, traté de sacarles más información, pero poco después de eso, Kirei Kotomine entró en la iglesia buscando acabar con Karen, sin saber que ella había sido poseída o que yo estaba allí. Lo que arreglé bastante rápido. Oh, ese pobre hombre. Gray suspiró y negó con la cabeza. Se lo merece. Rin se quedó inexpresiva, haciendo un gesto hacia él para que por favor continuara. Correcto, bueno, la batalla terminó rápidamente, ya que realmente no era una gran amenaza. Usé un arma que había desarrollado específicamente para lidiar con Angra Mainyu en él, que no solo incineró su cuerpo, sino que también hizo una buena cantidad de daño al dios extranjero. Sin embargo, no puedo decir con certeza hasta qué punto se extiende ese daño. Yo diría que bastante alto. Ella interrumpió, tarareando con curiosidad mientras lo pensaba. Con el grial sobrecargado gracias a la visita de Altrouge hace unos meses, es probable que su núcleo aún esté protegido, pero Kachan y yo no hemos sentido su presencia desde esa noche, ni siquiera ligeramente. Y no creo que Sakura tampoco, ¿verdad? Eso es correcto, aunque asumí que se debía a Kama y Parvati. La criada respondió cortésmente, tomando un trago de agua. Sin embargo, me sorprende que fuera tan fácil tratar con él. Habría pensado que volvería con toda su fuerza con el desgarro en las texturas. Preguntó Lluvia, mirando con curiosidad a Ciel e Illa. Solo para que Semira a mí se acerque primero, para su sorpresa. Tiene más sentido de lo que piensas. A diferencia de los espíritus divinos que las invadieron y entraron directamente en sus cuerpos. Angra Mainyu está usando el Santo Grial como su cuerpo principal y simplemente se está separando o infectando a otros consigo mismo. Más parecido a crear golems o familiares de los que puedes tomar el control a tu antojo. No solo eso, sino que el Grial ya estaba bastante sobrecargado junto con el maná que ya estaba atrapado en su interior de las últimas 4 guerras fallidas. Entonces, su poder ya estaba en su apogeo, ¿sabes? Ella trató de explicarse, colocando una mano muy por encima de su cabeza para enfatizar. Además, al igual que lo familiar, no hay mucho que puedas poner en otra cosa por proxy antes de que las cosas comiencen a volverse locas. Es bueno saberlo, aunque he conseguido más de esas armas después de todo lo que ha sucedido. Además, la iglesia ha decidido que debo quedarme aquí a menos que algo vital necesite mi atención debido al caos que está causando el desgarro. Ciel les informó a todos, recibiendo una ronda de asentimientos y murmullos comprensivos. Está bien, creo que eso es todo, aparte del lado de la noche de Artoria. Lluvia anunció felizmente, recibiendo una pequeña ronda de aplausos mientras todos levantaban sus bebidas o utensilios en el aire. Ahora que eso se acabó. Espero que todos puedan relajarse, charlar y disfrutar durante el resto de la noche. Dijo Rin, agradecida a todos los presentes por haber accedido a esta petición y que, aparte de un par de llamadas cercanas con Kama, no se había desatado ningún acto de violencia. Un brindis. A la mesa de la plaza. Anunció Illa, levantándose de un salto para ponerse de pie en el asiento de su silla con un vaso levantado sobre su cabeza de forma dramática. ¿Illa, en serio? Rin suspiró cansada. La mesa de la plaza. La respuesta rápida y contundente de la niña recibió una sacudida de la niña de 2 colas. Oh, ¿por qué no, maestro? Después de todo, es un título bastante divertido. Semira sonrió, levantando su copa de vino recatadamente en respuesta a su acalorada mirada. Creo que es un giro bastante divertido en nuestra propia organización. Añadió Percival, tomándose todo en broma mientras levantaba su propia copa. Uf, está bien. A la mesa de la plaza. Toda la mesa vitoreaba, tintineando sus copas en un gran conglomerado por encima del centro de la mesa, o lo más cerca que podían alcanzar. Después de esa ovación, la mesa se convirtió en múltiples conversaciones que se superponían y se cruzaban en puntos aleatorios y caóticos en el tiempo. La comida y las bebidas se desgastaban constantemente a medida que avanzaba la noche,
pero no tan rápido como para que Rin no pudiera cargar un plato muy, muy grande y ponerse de pie con él. ¿HM? ¿Va a ir a algún sitio, señorita Gorila? Preguntó Lluvia, levantando la vista de la conversación que acababa de tener con Gray y Olga desde el otro lado de la mesa. No es justo que nosotros recibamos todo esto y que Artoria no obtenga nada solo por tratar de proteger a Zero. Así que voy a sacarle algunas cosas a colación. Rin respondió tan seriamente que Lluvia casi se sintió mal por tratar de irritarla. Casi. Era demasiado divertido. Toma, saca esto a colación también. Morgan dijo de repente, moviendo los dedos hacia arriba y colocando una botella en el pliegue de su brazo. Puede que no lo acepte, pero es para ayudarla a relajarse un poco. Tienes razón, puede que no. Pero se lo daré de todos modos. Rin soltó una risita, compartiendo una mirada ligeramente traviesa con la reina de Gran Bretaña y alejándose hacia la habitación de Zero. Mientras lo hacía, pasó por la sala de estar donde estaba el televisor, todavía encendido viendo las noticias y con el volumen bajo. El reportero desapareció de la vista cuando comenzaron a reproducirse algunas imágenes temblorosas y granuladas, claramente tomadas desde el nivel del suelo de una gran ciudad. Imágenes que, un momento después, resultaron ser de Zhejiang, China. El momento en que la lágrima en las texturas, y por ende el dragón, llegó a la ciudad de Hangzhou unas horas antes. XXXXXXXXX. Historia paralela, las crónicas de la Torre del Reloj V. Muy bien, ¿alguien puede decirme la proporción correcta de partículas de cuarzo y rubí necesarias para dibujar campos acotados más eficientes basados en el fuego? Preguntó una mujer de aspecto bastante sencillo, de pelo castaño y gafas, anotando la pregunta en la pizarra con un trozo de tiza. Al instante, algunas manos salieron disparadas al aire, aunque ningún estudiante se pronunció abiertamente. Un cambio bastante bienvenido con respecto a algunas de las clases anteriores de la pobre mujer. Señorita Edelfelt. Me refiero a la señorita Christine Edelfelt. Tartamudeó sobre sí misma, sonrojándose minuciosamente de vergüenza por el error de novata cuando vio la fracción de segundo de confusión entre las dos hermanas. Suponiendo que los estándares de pureza sean adecuados para ambos materiales, es una división de 3:1 entre cuarzo y rubí. Cerca, pero no del todo. Cristina se sacudió en su asiento al oír las palabras del profesor, casi se cae por completo y tuvo que agarrar el escritorio frente a ella para evitar ese doloroso destino. Unos escritorios detrás de ella y a su derecha, Zero se rió en voz baja al verla en una posición tan desagradable. Solo le dio una amplia sonrisa cuando escuchó y echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Señor Muramasa, puesto que su respuesta le pareció graciosa, supongo que lo sabe. Preguntó el profesor, obteniendo un ligero movimiento de la expresión de Zero antes de que simplemente asintiera y apoyara su mejilla en su palma. Es una proporción de 2:1 de cuarzo y rubí. Una vez más, cerca, pero no del todo. La maestra cantó una canción que recibió un fuerte golpe mientras el brazo de Zero se estremecía y su frente tocaba el escritorio. Ajá. Está bien, por favor no comencemos esto ahora. El profesor suplicó a los dos estudiantes, señalando rápidamente la mano aún levantada de Lluvia. La chica era la definición perfecta de elegancia y aplomo, ya que estaba sentada con la espalda recta y el brazo perfectamente estirado. La pregunta es capciosa. Comenzó, evitando deliberadamente las miradas de su hermana y de la persona que le gustaba, mientras bajaba la mano. Ambas respuestas fueron correctas, pero en circunstancias diferentes. 3:1 para los campos delimitados más ofensivos y 2:1 para los campos delimitados más defensivos. Además, si el campo delimitado está diseñado para analizar o contener llamas, una proporción de 1:2 es en realidad lo más eficiente. Bien hecho, señorita Edelfelt. La profesora sonrió, asintiendo con la cabeza. Espero que todos hayan escuchado la clase. Los diferentes campos delimitados requieren diferentes componentes minerales para funcionar de la manera más eficiente. Una regla general fácil de recordar como es. Cuando el profesor se dio la vuelta, Lluvia miró a Zero, con la esperanza de obtener algún tipo de mirada impresionada o realmente alguna reacción.
Solo para que la chica se quedara inexpresiva tan fuerte como pudo al ver a Ciro y Cristina volteándose entre sí a espaldas de los maestros, asesinas en sus ojos. Realmente no sé qué esperaba con los dos en la misma clase.